pasado 24 de mayo. Ahora sí, ya lo vemos en pantalla. Tenemos al abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye y miembro también de esta comisión ocasional. ¿Cómo está, asambleísta? Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio Unión. Para mí es un gusto, un placer estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Asambleísta, usted es también parte de la comisión ocasional que va a fiscalizar estas cifras y esta información, y valga la redundancia, que dio el presidente Daniel Noboa en su informe a la Nación anterior 24 de mayo en la Asamblea Nacional. Usted estuvo también presente ahí en la Asamblea. Coméntenos, ¿por qué se va a fiscalizar? ¿No son cifras reales o cuáles son los motivos? Adelante, asambleísta. Bueno, más que fiscalizar, lo que vamos a hacer es una evaluación en relación a una facultad exclusiva de la Constitución de la Asamblea Nacional, que establece que el presidente de la República, una vez presentado su informe a la Nación, la Asamblea tendrá que revisarlo, contrastarlo y ofrecer una opinión sobre el informe a la Nación. Y eso es lo que nosotros haremos, contrastaremos la información presentada por parte del señor presidente de la República en el acto de informe a la Nación, en el informe propiamente dicho, y lo contrastaremos con la realidad, con los datos que existen en las instituciones propias autorizadas para manejar esta información. Pediremos la información correspondiente, contrastaremos y emitiremos unas conclusiones y recomendaciones para el Pleno de la Asamblea Nacional, y en ese momento la Asamblea Nacional tendrá que tener conocimiento en un solo debate respecto de este informe para emitir una opinión. Y con eso terminamos nuestro ejercicio de este control que tiene que realizar la Asamblea Nacional al informe a la Nación. Básicamente, asambleísta, para que los ecuatorianos se conozca un poco más en qué significa eso de analizar este informe a la Nación, ver si que ha cumplido o no con su plan de trabajo, o si que lo que ha dicho se embarca en de lo que está haciendo el gobierno, no lo está haciendo. Asambleísta, por favor. Bueno, en principio decir que es emitir una opinión respecto del informe a la Nación. Aquí no corresponde determinar ningún incumplimiento, que es lo que ha venido diciendo el señor viceministro de Gobierno con una lógica completamente equivocada. La Constitución no establece que la Asamblea tiene que determinar el incumplimiento del presidente de la República o de su plan de trabajo. Eso es ver cucos donde no hay. Básicamente lo que va a hacer la Asamblea Nacional a través de esta comisión y eventualmente dentro del Pleno es emitir una opinión respecto del informe, decirle al país que en ejercicio de la facultad de control que tiene la Asamblea Nacional, ha revisado el informe, ha contrastado el informe y emitirá una opinión sobre el mismo. No corresponde determinar incumplimiento, no corresponde determinar si es que ha el presidente cumplido con su plan de trabajo. Lo único que hace es identificar los errores en caso de haberlos o efectivamente los aciertos en caso de haberlo respecto de las cifras presentadas, de los datos presentados y en general del informe en su totalidad. Por ende, aquí no hay que temerle al informe, no hay que temerle a la comisión y no hay que temerle al Pleno de la Asamblea Nacional cuando emita su opinión, porque es en ejercicio debido de una facultad de control que tiene la Asamblea Nacional. Es porque el señor Esteban Torres precisamente ha ido más allá, ha dicho que de pronto esto se puede prestar para un juicio o para una destitución del señor presidente de la República. Claro, el señor viceministro Esteban Torres está viendo cucos donde no hay. Lo que tiene que hacer el presidente de la República, en vez de estarse preocupando de lo que hace la Asamblea Nacional en relación a una facultad exclusiva de esta, es atender lo importante para el país, es atender la seguridad, es atender el desempleo, estimados amigos. Estamos en una situación catastrófica en materia de empleo. Tan solo 7 ecuatorianos de cada 10 más bien dicho, 3 de cada 10 tiene empleo adecuado y 7 de cada 10 no tiene empleo o tiene empleo informal. Es decir, el presidente de la República, antes de estar mirando detrás de la cortina de la Asamblea Nacional, lo que tiene que hacer es atender lo propio, lo que le corresponde a él, que es del carácter ejecutivo del ejercicio del poder, atender la seguridad, atender la desnutrición infantil, atender el desempleo, y a nosotros dejarnos lo que nos corresponde, que es precisamente la atención relacionada a la facultad de control que tenemos como asambleístas. 7:42. El viceministro también ha dicho que se ha creado un antigobierno, antinoboas. ¿Qué decir al respecto, asambleísta?
Ya se acabó esa unidad, ese trabajo en conjunto que tenían otras bancadas con el gobierno. Bueno, nuevamente, ¿no? Decirle la verdad al país. El señor viceministro de gobierno no tiene claro el escenario en la Asamblea Nacional. Él no ha visitado la Asamblea Nacional. Él no conoce la realidad política de la Asamblea Nacional. En la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea, no hay acuerdos antigobierno. Peor aún, entre Construye y la Revolución Ciudadana. Nosotros hemos repetido un sinnúmero de veces que nosotros nunca pactaríamos con la Revolución Ciudadana en ningún sentido. Y eso es lo que hemos hecho desde el principio. Lo que pasa es que al presidente de la República y al señor Torres no le gusta que la Asamblea Nacional tenga una opinión propia. No le gusta que la Asamblea Nacional sea independiente. Por ende, lo que quiere es controlar la Asamblea Nacional a través de el manejo de los asambleístas. Por ende, nosotros repetimos y lo volveremos a hacer cuantas veces sea necesario. Nosotros no atravesamos esa línea roja que es la Revolución Ciudadana. Nosotros en el Pleno de la Asamblea Nacional votamos por lo bueno y nos oponemos y votamos contrario a lo malo. No tiene nada de acuerdos políticos por debajo, ni tampoco intereses conjuntos que están oscuros de ninguna manera. Esos son cucos del señor viceministro. Asambleísta, entonces en esa línea ustedes se desmarcan también de este exhorto que quiere plantear una asambleísta de Revolución Ciudadana contra el presidente en el tema ya también de la vicepresidenta, del respeto a la Constitución. Eso entendemos que estaba planteado que se iba a dar en la reunión de hoy, pero de acuerdo a información, el señor presidente de la Asamblea ha suspendido esta sesión para hoy jueves, asambleísta. Bueno, nuevamente, estos son distractores. En nuestra opinión, la cuestión relacionada a la vicepresidenta Abad es uno de los distractores que el gobierno nacional está utilizando para evitar atender lo que el gobierno nacional tiene que atender, para evitar decirle al país por qué no ha resuelto el problema de la seguridad, cuando ya tiene el IVA desde el mes de abril subido. Es un distractor para evitar decirle al país cómo atiende el tema de el desempleo, cómo atiende el tema de los malos servicios públicos, cómo atiende el tema de las relaciones internacionales y las relaciones con otros países. Es decir, nuevamente, la Constitución es clara en este tema, no hay que ni siquiera interpretarla. Nosotros, respecto de ese pedido de cambio del orden del día, no lo respaldaremos. Simplemente es un distractor para nosotros. El tema de la vicepresidenta, la Constitución es clara, tiene que asumir, no porque nosotros lo digamos, porque nosotros queramos, porque nos caiga bien o nos caiga mal la vicepresidenta. Eso dice la Constitución, sumado al hecho de que quien eligió a la vicepresidenta para ser su binomio no fuimos nosotros, no fue la Asamblea Nacional, no fue el Movimiento Construye, fue el presidente de la República con su propio equipo de trabajo. Entonces, la responsabilidad le corresponde a él. 7:46. Asambleísta, ayer también el presidente de la República vetó totalmente ley que otorgaba o asignaba los recursos a los GAD municipales. ¿Qué decir al respecto? El presidente de la República me parece que es indolente con los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos autónomos descentralizados necesitan, requieren y es absolutamente necesario el financiamiento de sus presupuestos, de sus propias nóminas, de sus propios proveedores. Y en efecto, muchos de estos gobiernos autónomos descentralizados dependen del gobierno central, porque de otra manera no tendrían capacidad suficiente para cancelar las obligaciones. Obligaciones, repito, que constan dentro de la norma, porque es una obligación legal y constitucional entregarle los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, en mi opinión, es una decisión indolente, es una decisión contraria al buen manejo que debe tener el Ejecutivo y la buena relación que tienen que tener con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero es su propia facultad, eso puede hacer el presidente y lo está haciendo en ejercicio de su facultad de veto. Por tanto, habrá que respetarlo sin ningún, altisonante respecto del tema. Asambleísta, ¿qué agenda legislativa tienen para hoy o dentro de su cronograma personal?
El día de hoy anunciamos que vamos a presentar el juicio político en contra del juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral por la irrita, nula y equivocada sentencia emitida contra el Movimiento Construye, que se encuentra en este momento apelada. Pero ya el señor Torres ha cometido un incumplimiento a sus funciones por ir en contra de norma expresa, ir en contra de la Constitución y el principio de seguridad jurídica que rige a todo el país. Y en ese marco, asambleísta, ¿habrá tiempo para que ustedes como movimiento puedan participar? Porque la decisión fue de eliminar este movimiento del cual usted representa, Construye. Bueno, los tiempos en términos reales no los conozco porque hay que todavía evacuar varios juicios políticos que están en el camino. Pero de que esto tendrá que llegar al Pleno de la Asamblea Nacional y tendrá que formar parte del debate de la opinión pública, seamos o no asambleístas, tengamos o no representación, eso tiene que pasar. Así que nosotros nos aseguraremos de que este juicio político quede pendiente hasta cuando se pueda resolver en el Pleno de la Asamblea Nacional, sean quien sean los asambleístas. 7:49, le queremos agradecer al abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye y también miembro de esta comisión ocasional que fiscalizará el informe a la Nación del presidente Noboa. Gracias, asambleísta, por el espacio. Que tenga excelente día. Igualmente ustedes, un gusto. Hasta luego.